¿Cuál sería una tarea común y corriente que pueda desarrollar un ingeniero de petróleo recién graduado y que ingrese a laborar en el área de el departamento de producción o en el departamento de yacimientos? Fíjense, es una pregunta muy común que se presenta en estudiantes de ingeniería de petróleo que están próximos a graduarse. Lo que queremos con este video es comentarles de manera general lo que pudiese ser una tarea común y corriente de un ingeniero de petróleo recién graduado trabajando en el área de yacimientos o en el área de producción. Fíjense, también se comenta que al momento de ingresar en el área laboral se trabajan con algunos software, no los conocemos, algunas veces los trabajamos en la universidad, otras veces no. ¿Cuáles son? Fíjense, en este momento tenemos un software llamado Oilfield Manager, OFM, es patente de la empresa Schlumberger, en el cual en este software, también llamado que es un software de análisis integral de yacimiento, Oilfield Manager, se recopila o descansa en este software una gran cantidad de información referente a los yacimientos en estudio. Si estamos en el área de yacimientos, seguramente nos vamos a topar con este software. ¿Qué tenemos allí? Tasa de petróleo, tasa de agua, relación gas-petróleo, corte de agua, número de pozos activos por yacimiento, condiciones mecánicas de los pozos, un sinfín de data disponible para ser analizada. Además, dispone de poderosas herramientas de análisis de yacimientos, ¿sí? Por ejemplo, una de ellas muy utilizada en este software son las curvas de declinación de producción. Recuerden ustedes que en el departamento de yacimiento o como ingeniero de yacimiento, yo estimo el volumen original de hidrocarburo de mi yacimiento o debo ser capaz de hacerlo y también de predecir el comportamiento futuro del yacimiento. Así que con esta data debemos ser capaces de analizarla para estimar volúmenes originales y predecir comportamiento futuro del yacimiento. Pero fíjense, el área de producción está muy combinada con el área o va de la mano con el área de yacimientos. En el área de producción pudiésemos nosotros estar construyendo un modelo de pozo. Aquí tenemos el software PipeSim, también propiedad de Schlumberger. Este software es capaz o nos permite de construir modelos de pozos, es decir, reproducir digitalmente lo que es la realidad de un pozo y someter este pozo a condiciones para evaluar lo que suceda, evaluar los escenarios. Tendremos una respuesta y podemos tomar decisiones a tiempo, evitar que suceda en la realidad o reconocer qué sucedería y tomar decisiones oportunas. Sin embargo, en este software sabemos nosotros, tenemos que tener la capacidad de reconocer qué técnicas se utilizan para desarrollar esos cálculos. Una técnica con la cual nos vamos a topar es la técnica de análisis nodal, curva de oferta y demanda. Aquí, por ejemplo, un ingeniero de producción pudiese estar construyendo el modelo y se le solicita determinar la tasa de producción en los próximos 6 meses, mes a mes, y reconocer si el pozo potencialmente requiera de un método de levantamiento, por ejemplo. Entonces nosotros decimos, de acuerdo a nuestro conocimiento, bueno, las variables que tenemos que evaluar en el tiempo es la presión, el corte de agua, el tema de la compresibilidad. ¿Por qué? ¿Por qué esas tres variables? Porque reconocemos que la declinación de producción de un yacimiento está asociada a su reducción energética, variación de presión, reducción de presión, y reducción de la permeabilidad relativa al petróleo, es decir, incremento del corte de agua, y reducción de la permeabilidad por el efecto de compresibilidad. Entonces, la construcción de la curva de oferta tiene que ser por data petrofísica. Si no fuese por data petrofísica, entonces no podemos evaluar el impacto de la compresibilidad, reducción de permeabilidad y afección en la tasa de producción. Esos son conocimientos que debemos manejar. Ahora, ¿cómo combinamos esto con ingeniería de yacimiento? Pues la presión varía en el tiempo. ¿Y quién nos va a decir cuál es la caída de presión en el tiempo? Pues el departamento de yacimientos o nosotros con nuestro contexto. Eso es muy importante. Contextualizar. No es saber exactamente, bueno, el método para calcular la declinación de presión. No, es el contexto. Saber quién probablemente tiene esos valores de presión y cuáles son los métodos que va a utilizar para darnos ese valor de presión. ¿Cómo se calculan? En este caso decimos, bueno, la variación de presión puede ser estimada, por ejemplo, a partir del modelo dinámico del yacimiento. ¿Quién tiene el modelo dinámico del yacimiento? El departamento de yacimiento, el departamento especializado de simulación numérica. Entonces nos pueden dar el comportamiento de presión en función del tiempo y nosotros hacerlo, utilizar estos datos para hacer nuestra predicción en función del tiempo. El corte de agua, pues el software OFM, acabamos de ver, nos puede dar el comportamiento de corte de agua para el yacimiento, para el pozo. Podemos hacer una proyección y sacar de ahí el valor de corte de agua que utilizaremos mes a mes.
Y entonces, utilizando la técnica de análisis nodal, podemos hacer una estimación de la tasa de petróleo. ¿Ok? Es muy importante el contexto porque nos va a permitir a nosotros manejarnos cómodamente, tranquilamente, con confianza en el departamento donde vayamos a estar. A veces no es necesario, lo más necesario no es saber todo, sino tener un contexto de la realidad, de las tareas que se desarrollan en nuestra gerencia, quiénes las desarrollan y nosotros de alguna manera, en cuanto a conocimiento, saber las diferentes técnicas que manejan para poder buscar en la bibliografía adecuada y, bueno, investigar un poco más y sentirnos más cómodos en el ambiente en el cual estamos trabajando. ¿Okay? Entonces, en esta ocasión estaríamos trabajando desde el punto de vista de ingeniería de yacimientos con, por ejemplo, la predicción del comportamiento futuro si trabajamos con las curvas de declinación de producción. Aquí las curvas de declinación de producción nos van a permitir predecir el comportamiento futuro de la producción de un pozo, de un conjunto de pozos, del yacimiento, ¿sí? A través del software OFM. Otro software desde el punto de vista de ingeniería de yacimientos, por ejemplo, el software Enval. El software Enval nos permite generar un balance de materiales para predecir el comportamiento futuro de presión-producción. Este valor de presión en función del tiempo no lo podemos utilizar para proporcionarlo al departamento de producción. Por supuesto hay que tener en cuenta que esta presión es al datum y debe ser pues utilizada con gradientes de presión para reconocer la presión exacta del pozo en análisis. ¿Ok? Eso es un punto importante. También es importante mencionar que se pueden obtener volúmenes originales. Estimación del volumen original mediante el método de balance de materiales es a través del software Enval. Este software Enval es propiedad de IPM Petroleum Experts y es muy utilizado también en la industria petrolera. ¿Okay? Entonces aquí podemos ver una tarea común de un ingeniero de yacimiento, estimar el volumen original mediante el balance de materiales, utilizando Enval, extrayendo los datos de OFM, prediciendo el comportamiento futuro curvas de declinación con OFM y si estamos en el departamento de ingeniería de producción, pues construyendo un modelo de pozo, estimando el comportamiento futuro del pozo, evaluando cuándo se requerirá un sistema de levantamiento artificial, comparando curva de oferta, curva de demanda, viendo cuándo no se intersectan o cuando nos acercamos a la tasa límite económica. A veces no hay que esperar que el pozo deje de producir para requerir un sistema de levantamiento. Hay que ver la tasa límite económica. Cuando se cumpla esa tasa límite, hacemos un análisis económico y entonces proponemos sistema de levantamiento. Bueno, esto fue una recomendación de HC Petrocursos, un comentario general para que ustedes sepan las actividades generales que puede desarrollar un ingeniero de yacimiento o un ingeniero de producción en la industria petrolera. Hasta la próxima.